El país ya tiene recursos para enfrentar la ola invernal. Senado libra batalla para impedir incremento mensual en combustibles. Lo que yo sí no voy a aceptar es que nos sigan vendiendo gasolina colombiana como si nosotros la estuviésemos importando de Estados Unidos. Freno al paseo de la muerte. Propuesta de cárcel contra médicos indolentes. Lista la carta de navegación del gobierno Santos. Persiste la crisis en las cárceles. Informe especial. Agoniza la Comisión Nacional de Televisión. Este es el noticiero del Senado. Bienvenidos al noticiero del Senado. Les traemos la información política y las leyes del momento. En medio de la peor tragedia invernal del último siglo, el país recibe la buena noticia de contar con los recursos económicos para la asistencia a las regiones afectadas. En el Plan Nacional de Desarrollo, el Senado aprobó el dinero que requiere el gobierno para atender a los más de 3 millones de damnificados. Aunque todavía son inciertas las pérdidas económicas, el Congreso prevé partidas para la reparación de puentes y carreteras, recuperación de cultivos, reconstrucción de viviendas, asistencia a los afectados y realización de obras de infraestructura en las zonas cubiertas por la emergencia. Son billones de pesos que quedaron distribuidos en los distintos sectores y le dimos al gobierno flexibilidad para poder acelerar ahí donde haya más oportunidades o mayores requerimientos. Los costos dejados por el invierno pueden superar los estimados oficiales que se tienen hasta el momento. Es que es un componente muy alto porque de todas formas eso demanda más de 12 billones de pesos que se van a realizar durante los 4 años. El gobierno reconoce que la ola invernal que azota al país es producida por el cambio climático, que demandará atención y compromiso permanentes. Nuestro deber es construir un país mejor, más preparado para las contingencias que el que teníamos hace un año. Las inversiones previstas para superar la emergencia provocada por la lluvia serán durante los 4 años del presente gobierno. Los organismos del Estado en materia de protección y emergencias vienen atendiendo a las familias damnificadas por el invierno en los departamentos más afectados. Las lluvias han dejado a su paso tristeza y desolación, especialmente en la región andina. Según la Defensa Civil, el presente año son 223.000 las personas damnificadas por el invierno, 50.000 las familias, 95 muertos, 86 heridos y 15 personas desaparecidas. Las familias y todos los municipios que han sido afectados por esta ola invernal en todos los departamentos, especialmente en este momento estamos en Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, norte de Santander. Que tengan todos un techo, alimentación, que tengan un kit de aseo, que sean lo que sea necesario mientras las aguas vuelvan a su cauce normal. Nosotros venimos trabajando en 17 puntos, desde Yondó hasta Ponedera y Remolino en el Atlántico, en la construcción y en el refuerzo de las obras de control de inundaciones. El Ministerio del Medio Ambiente viene realizando la reubicación de los damnificados en varios departamentos. Reubicar a 70.000 familias, esos recursos están totalmente previstos, pero Colombia pues es un país que se ha construido, sobre todo la vivienda de la población pobre, se ha construido sobre la informalidad. Es una situación difícil en la cual el Congreso de la República ha buscado respuestas del Gobierno Nacional, de Colombia Humanitaria, para mirar cómo está el mecanismo de atención, especialmente los departamentos que han resultado afectados en los últimos días. Tenemos más de 26 alcaldes en este momento investigados, 2 gobernadores que se encuentran en la etapa de indagación y que permitirá una respuesta institucional frente al inadecuado manejo de recursos. Es que puede haber aproximadamente unas 400 o 420 sedes educativas que se han visto afectadas por la nueva ola invernal. El Congreso de la República nombró una comisión especial para verificar que lleguen las ayudas a los damnificados. El Congreso atendió el llamado a la solidaridad nacional para enfrentar la tragedia invernal. Sin embargo, prendió alarmas ante la falta de políticas públicas que también están dentro de las causas para que el país esté con el agua al cuello. Aunque la ola invernal ya deja más de 3 millones de damnificados, incalculables pérdidas económicas y un país unido en torno a la tragedia, también es momento para aprender la lección y conocer hasta qué punto sirvieron las medidas de prevención que debieron adoptar las instituciones involucradas.
Es claro que el fenómeno climático carece de antecedentes, pero hay casos que demandan explicaciones. Desde hace más de una década se viene estudiando el tema del canal del dique. El Ministerio del Transporte no hizo obras civiles claves, en La Mojana no hizo obras civiles claves en el canal del dique. Lo que ahora se puede hacer en regiones inundadas contará con el respaldo del Congreso, como la destinación de 4.4 billones de pesos para atender la emergencia que tiene a más de 1.000 municipios afectados. Sin embargo, los senadores advierten que vigilarán las políticas y las acciones del gobierno, las autoridades locales y regionales. Aquí hay una política generalizada desde el gobierno hasta los gobernadores, alcaldes y las CAR, de permitir la deforestación en el país. Aquí no se conservan las cuencas, aquí no se conservan los recursos hídricos. Muchos sectores han criticado la falta de decisión de los gobiernos para tomar soluciones de fondo que ayuden a atender el problema que causan las diferentes temporadas invernales en el país. El gobierno solamente sale con grandes comunicados de prensa, salen con grandes recursos de inversión, pero no hay en concreto una política ambiental. De acuerdo con un estudio avalado por Naciones Unidas, Colombia es uno de los 10 países continentales más vulnerables al cambio climático. En consecuencia, el respaldo que da el Congreso al gobierno incluye el desafío de frenar la corrupción que amenaza los recursos para la emergencia. La emergencia invernal que azota al país hizo que el movimiento Mira cancelara su consulta interna que estaba prevista para este 29 de mayo. El mecanismo democrático le costaría al país 70.000 millones de pesos, dineros que según el senador y presidente del movimiento Mira, Carlos Alberto Baena, se deben destinar a los damnificados que deja la ola invernal. Y de alguna manera esos recursos se pueden destinar para atender a los damnificados, estaríamos contribuyendo con una causa justa y solidaria. Los cerca de 4.000 candidatos que aspiraban a cargos públicos por parte del Mira serán escogidos por meritocracia. Con escasez de agua potable incomunicada permanece la ciudad de Cúcuta. Las autoridades trabajan en la remoción de los derrumbes en las carreteras y buscan soluciones para los habitantes del norte de Santander. La empresa de acueducto informó que debido a la alta turbidez por el elevado caudal de los ríos Pamplonita y Zulia, se suspendieron las plantas que surten de agua potable a 148.000 habitantes de Cúcuta. Cúcuta tiene 15 días sin agua. Estamos al borde de una crisis sanitaria y no hay ninguna solución por parte ni del gobierno nacional, que debe en este momento acudir a solucionar el problema de vías y poner en cintura Aguas Capital, que fue una idea del gobierno anterior. Además de la falta de agua, norte de Santander se encuentra aislado de la costa y el centro del país por el cierre de importantes carreteras taponadas por gigantescos derrumbes producto de las fuertes lluvias. Necesitamos recursos para abrir las vías directamente Cúcuta, Bucaramanga, Pamplona, que Toledo, Chinaco tengan comunicado, el puente de Tibú, que fuera del problema de la hora invernal, la guerrilla había volado. El invierno obligó el cierre de las vías Pamplona-Bucaramanga y Cúcuta-Pamplona, lo que mantiene cerca de 250 tractomulas, 60 buses y más de 250 vehículos livianos inmovilizados. El país se mantiene en estado de alerta ante el posible aumento de brotes de dengue hemorrágico, principalmente en las regiones afectadas por el invierno. El dengue es una enfermedad infectocontagiosa que puede causar la muerte. Es una patología que se da transmitida por un mosquito en las zonas donde están expuestos los seres humanos por aguas estancadas, elementos de desechos. Los síntomas de esta enfermedad son extrema palidez, dolor abdominal, manchas rojizas en la piel y en algunos casos una fiebre intensa y malestar corporal. Impacta zonas con altas temperaturas, pero debido a las persistentes lluvias, ninguna región está exenta. Según los especialistas, es posible que el brote pueda alcanzar a ciudades frías como Bogotá. Son los más vulnerables, ahí se van a presentar, van a ser un estado más peligroso para el paciente. Sin embargo, si usted se encuentra en zonas donde hay mosquitos y aguas estancadas, tome las siguientes medidas. 1. Use ropa de tela gruesa, preferiblemente camisas de manga larga y pantalones largos. 2. Procure que la ropa que utilice sea de colores claros. Y 3. En la piel que no esté cubierta por ropa, aplique una cantidad moderada de algún repelente contra insectos. La amenaza del dengue es latente en esta época lluviosa, por eso las autoridades y comités cívicos recomiendan adoptar medidas de prevención desde los hogares para impedir el avance de la enfermedad. También aconsejan fumigar, atender campañas pedagógicas en las áreas de mayor riesgo de infección y el uso de toldillos para reducir la exposición a los zancudos.
En un acalorado debate contra el alza mensual de los combustibles, el Senado se negó a darle fuerza de ley a esa fórmula incluida por el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo. Congresistas y ministros libraron la batalla en sesión plenaria. Después de una agitada controversia en la que participaron senadores de todos los sectores políticos y el gobierno, el congresista Luis Fernando Velasco planteó una proposición apoyada por 26 senadores más, que afectan directamente la fórmula que el gobierno tiene para el ajuste a los combustibles. Porque yo me cansé, como se cansaron los ciudadanos, de que en momentos de crisis, de necesidad de incentivar el consumo para que haya empleo, mes a mes nos suban 100 y 200 pesos la gasolina y nos cobren una gasolina como si fuera importada cuando nosotros la producimos. Ante la propuesta hecha por el senador liberal, el gobierno respondió de inmediato. Esta fórmula que propone el senador Luis Fernando Velasco implicaría incurrir en unos déficits que los tendrían que pagar la nación, porque Ecopetrol, por el decreto ley 1760, no puede incurrir en subsidios. Al final, la plenaria le dio la razón a Velasco y aprobó su propuesta de modificación. 34 votos a favor y 31 en contra. Velasco anunció que el próximo 10 de mayo presentarán una nueva fórmula que va a permitir una reducción de 1.000 pesos por galón de gasolina y ACPM. El Congreso dejó listo el Plan Nacional de Desarrollo que fijará los derroteros en gastos e inversión hasta el año 2014. Como ya lo mencionamos al inicio de la emisión, la ley del plan tiene un componente económico importante que permitirá la recuperación de diferentes sectores afectados por el invierno. Luego de varios meses de debate, el Senado dio vía legal a la carta de navegación del presidente Juan Manuel Santos. Entre los temas del Plan Nacional de Desarrollo que pasa a sanción presidencial está la aprobación de recursos para ambiciosos proyectos de movilidad como el metro en Bogotá. Sistemas de transporte, de movilidad en las grandes ciudades y en el caso particular de Bogotá un espaldarazo al metro. Son varios los sectores que se verán beneficiados con este plan de desarrollo en los próximos 4 años. Se fortaleció y se enriqueció mucho el plan en materia agrícola, donde además pues, se establecen una serie de subsidios y de apoyos económicos y financieros para los pequeños cultivadores de este país. Hasta última hora, el Polo Democrático se opuso a muchas de las iniciativas del gobierno Santos. En la concreción del plan no hay absolutamente nada que nos debe a decir de que Colombia va a ser un país más igual, que se va a reducir la pobreza. El Plan Nacional de Desarrollo prevé inversiones por 564 billones de pesos en los próximos 4 años. La Comisión de Derechos Humanos del Senado visitó uno de los patios de la cárcel La Picota en Bogotá y fue testigo de las difíciles condiciones en que viven los reclusos colombianos. Durante la inspección, que fue grabada en video, se encontró hacinamiento, problemas de salud y deficiencias en la atención jurídica. Informe especial. Arreglaran la comida de alimentación, pues para uno que nunca le traen comida de la calle ni nada. Estamos solo viviendo de la comida del rancho y esa comida está mala, mala. Estos detenidos pagan 2 condenas, la que les impuso la justicia y la que les impone el sistema carcelario colombiano. Están condenados a vivir en condiciones de hacinamiento. Que nos colaboraran a nosotros porque sinceramente pues aquí hay hacinamiento y habemos personas durmiendo en el mero piso prácticamente porque sinceramente ni colchonetas nos han dado ni útiles de aseo. Y hay mucha gente que está sin colchoneta también y durmiendo en el piso. Mucha gente durmiendo en el piso, mucho hacinamiento y los baños. Faltan guimperas para la gente que está durmiendo en la carretera. El hacinamiento en el sistema penitenciario llega acompañado de otra condena, la pésima atención en salud. Tuve que tutelar al IMPEC porque yo tengo cáncer. En el último año yo he sido testigo de más de 2 muertos, 3 muertos quizá, en donde la negligencia en la prestación de servicios ha sido la constante. A partir de diciembre ya está la hora que nos han sacado una radiografía. Y entre más pobre es el recluso, más condenas paga. Por ejemplo, nadie asume su caso con seriedad. Vamos a la jurídica y también que hoy no los atendemos porque usted de qué patio es, que venga tal día. Por ejemplo, el tema de la familia. Una esposa se cansa de esperar a un esposo que no sale en libertad, condenado. Los niños pues se avergüenzan también de que su papá esté detenido y entonces también los van dejando solos. Y si no hay familia, esa es la razón para socializarse uno. Si no hay familia, si no hay nada, no importa absolutamente nada. Los presos colombianos también están condenados a la mala alimentación. Que
arreglaran la comida, la alimentación, pues para uno que nunca le traen comida de la calle ni nada, porque estamos solo viviendo de la comida del rancho y esa comida está mala. La comida no viene completa la ración. En la chaza, en el almacén que nosotros llamamos chaza, los alimentos los venden una gaseosa y cuando tenemos visita, una gaseosa para ver, viene mi mamá, mi hijo, mi esposa, con una gaseosa, ¿qué hago? Están condenados a un insuficiente servicio de sanitarios. Según la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la problemática que se vive en La Picota se enfrenta a diario en la mayoría de las 174 cárceles del país, que albergan, de acuerdo con datos de Pastoral Social, a más de 86.000 reclusos. Que en rehabilitación no hemos hecho realmente nada, porque hoy un interno que llega a una cárcel a pagar allí por un delito, pues sale con más resentimiento, sale con más raíz de amargura, sale especializada en otros delitos inclusive, que van a afectar el entorno familiar y que van a afectar el entorno social. La comisión concluyó que el sistema carcelario creado para sancionar y no para lograr la corrección del condenado entró en crisis. Cree que llegó la hora de que el gobierno cumpla con una política criminal garantista de los derechos humanos y verdaderamente resocializadora. El Congreso empezará a estudiar una solución radical para acabar de una vez por todas con los llamados paseos de la muerte. La propuesta es castigar hasta con 25 años de prisión a los profesionales de la salud que incurran en conductas indolentes que puedan ocasionar la muerte de los pacientes. Los profesionales que se nieguen o sean negligentes en la atención al paciente serían sancionados drásticamente. Vamos a penalizar al médico o a la persona encargada que no le preste el servicio a una comunidad que necesita con urgencia el servicio. Nosotros lo vamos inmediatamente a dar una sanción como la inasistencia de los padres a los hijos, porque ellos son los responsables de la seguridad social de nuestros colombianos. Y en los casos en que los pacientes mueran y se compruebe negligencia en la atención, la conducta del profesional se tipificaría como homicidio. Pueden haber casos en que conducen a la muerte de las personas y lo vamos a tipificar como homicidio. Según el senador Mauricio Espina, su propuesta también busca poner en cintura a las EPS que se nieguen a prestar oportunamente los servicios de salud. Nosotros vamos a penalizar esto con una medida de cárcel o con quitarle la operación a estas entidades que violentan a nuestros colombianos haciendo terrorismo, porque no prestarle el servicio a un niño o a un anciano es un grave golpe para toda nuestra comunidad. Según un estudio de la Defensoría del Pueblo, el 80% de las tutelas en el país se presentan porque las EPS no le prestan los servicios de salud a los usuarios. Se aproxima el momento de saldar la deuda histórica con las víctimas de las últimas décadas de violencia. Por eso abrimos un espacio para que quienes han padecido los horrores de la guerra le pregunten al Senado cómo será la aplicación de la ley de víctimas cuando entre en vigencia. Yo quisiera saber a cuántos años hay que esperar para que a uno le den subsidio de vivienda o subsidio de que le pueda servir a la víctima, a los desplazados. Esta ley tiene una vigencia de 10 años y nosotros hemos sido muy claros con las víctimas. Nosotros no vamos a reparar el año entrante a las 4 millones de víctimas del conflicto en Colombia. Eso es imposible, aquí y en cualquier parte del mundo. Tiene que ser un proceso gradual, tiene que ser un proceso a 10 años. ¿Qué ayuda hay para la población desplazada? A pesar de que yo soy desplazada desde 1999 y esa es la fecha que no tengo vivienda, no estoy viviendo en un tiburio prácticamente. A ver, Marisol, sobre el entendido de los desplazados como víctimas, el proyecto de ley trae temas de asistencia, atención, que están representados en educación, en salud y en un trato preferencial en términos de recursos para que estas personas puedan reintegrarse a su territorio y poder continuar con su vida normal. A la Comisión Nacional de Televisión se le acerca su fin. La plenaria del Senado avanzó en el 6º debate del proyecto que elimina la entidad. Temporalmente, sus funciones serán asumidas por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Pues que se va a eliminar la Comisión de Televisión después de tantos años de discusión. Así de contundentes son los senadores quienes advirtieron que en sus 20 años de existencia la Comisión de Televisión no cumplió con su misión constitucional. Se fueron burocratizando, ya les interesó muchísimo la contratación y otros aspectos, ir comisionados a otras partes, a foros, etcétera, etcétera. Precisamente la burocracia y el despilfarro en muchos casos de los millonarios recursos tienen hoy a la Comisión Nacional de Televisión al borde de su eliminación. Eso es lo que les está llevando a que se termine, a que se acabe.
esos malos manejos, esa burocracia y por supuesto los recursos no bien habilitados en materia de comunicaciones. El Estado tendrá que responder por la carga pensional de los trabajadores de la entidad. Ahí tienen que garantizarse los derechos de los trabajadores porque al fin y al cabo el Estado tiene que terminar respondiendo por ellos. Se estima que en junio de este año la Comisión Nacional de Televisión llegue a su fin. Ahora los invitamos a ver el registro de otros hechos políticos. Con la participación de 9 senadoras y 10 representantes a la Cámara, se instaló la primera comisión legal para la equidad de la mujer en la historia del Congreso. La senadora Alexandra Moreno Piraquive fue la elegida para presidir. La labor es bien grande, se han logrado cosas estos años, pero no es suficiente y creo que nunca lo será. El próximo 24 de mayo se realizará la primera sesión. Asistirá la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y presidentas de congresos de diferentes países. El cansancio de las interminables discusiones dieron para todo esta semana en el Senado. Miren el lapsus del senador Camilo Sánchez, reconocido antiuribista. Como liberales estamos acompañando al presidente Uribe, al presidente Santos. Muy distinto a lo que pasó con el presidente Uribe. Menos mal me están poniendo cuidado. Es que el doctor Uribe, como me manda cada... Senador Sánchez, un lapsus. Un lapsus. Por nuestro lado, estamos celebrando la dinámica del Senado en línea. En redes sociales contamos con 1.148 amigos en Facebook y 4.150 seguidores en Twitter. Estos son los trinos más seguidos de la semana. Este del senador Robledo: nada que destruya las empresas como los TLC les sirva a los trabajadores. Respeten la inteligencia de los colombianos. Y el del senador Galán: la reunión de los nazis criollos para celebrar el cumpleaños de Hitler es indignante. 6 millones de judíos murieron víctimas del nazismo. Hasta pronto. Sigan sintonizados con Agenda Política. Y vamos a despedirnos con una buena noticia. Mientras en Valledupar se vive en grande el Festival de la Leyenda Vallenata, donde el acordeón es el invitado de honor, en el Senado avanza la Ley Escalona, un proyecto que rinde homenaje al legendario compositor, declarando su obra artística como Patrimonio Cultural de la Nación. Voy a hacerte una casa en el aire. El maestro Rafael Escalona nació en Patillal, Valledupar. Su cuerpo, su presencia física desapareció en 2009, no así su obra musical representada en más de 90 canciones. Escalona llevó el folclor popular de origen rural a la más alta cúspide de la sociedad sin perder su sencillez. Cada canción mía es un cuento, todas son verdades, en alguna que otra he hecho ciertas mentiritas. Sus letras han sido interpretadas por famosos cantantes como Julio Iglesias, Lola Flores, Juanes, Elton John, la Filarmónica de Londres y por supuesto Carlos Vives. Es el reconocimiento de toda una historia dedicada al canto y a la amistad. Escalona recogió e interpretó bien el sentimiento del amor y de la amistad. La ley Escalona pasa a tercer debate. Autoriza al gobierno para hacer las apropiaciones presupuestales para crear en Valledupar la Casa Museo y a rescatar el invaluable legado musical del maestro Rafael Escalona.